Hola, soy Gonzalo y esto es Vinilo Enfermos. Hoy os quiero hablar en este vídeo de las estanterías Riva de Ikea, porque he conseguido una más, igual, del mismo tamaño que esta, pero os voy a contar qué voy a hacer con ella, porque no quiero que sea negra, y os explico por qué me gustan tanto, y cuál es la alternativa que tienen ahora en Ikea, porque estas hace tiempo ya que no las venden. Lo primero que quería contaros es esta chapucilla que he hecho y consiste nada más que en repintar esta pieza, el soporte y bloqueo del brazo en este modelo que es un tocadiscos SL D30 y bueno, puede servir para otras piezas de plástico negro y para otros modelos de tocadiscos por supuesto, pero bueno, es una pieza que ya veis que había perdido el color, estaba muy blanquecina y nada más que utilizando un rotulador permanente de color negro pues he pintado toda la pieza, al principio con este rotulador más grueso, la parte más sencilla, las piezas más grandes, las partes más grandes de este soporte, y luego pues bueno, la parte que tocaba ya con el plástico de otro color, para que no se pintase el otro color de negro, he utilizado este trocito de cinta americana que puede valer con un papel, un cartón o lo que sea, y se trata de proteger la parte que no es negra para apurar ahí, y aquí he utilizado un rotulador de punta fina, aunque es marrón oscuro, pues no se nota para nada, porque eran unos milímetros que quedaban por apurar. Y luego lo repaso otra vez con el rotulador negro permanente y ya veis que queda pues bastante decente el resultado. Parece una tontería y una chapuza total, que lo es, pero de verdad que mejora mucho la vista. Y ahora sí, vinilo chapuzas en acción, me voy al jardín a lijar y a pintar. Como la chapuza en sí no es gran cosa, nada más que voy a lijar y limpiar y luego a pintar con spray. Sobre todo voy a lijar en una parte que tiene un poco de un resto de pintura que ahí se ve. Pero vamos, mientras voy a explicar por qué me encanta esta estantería, porque aguanta muchísimo peso, porque además es de 115 centímetros y ya veis que la estoy buscando ahí en Wallapop y la hay por 5 o 10 euros. La encontráis en color blanco y negro normalmente y luego la podéis pintar del color que sea, como estoy haciendo yo. Pero es que además, si buscáis en Ikea actualmente, esa estantería está descatalogada. Ya si buscas Riva en la aplicación de Ikea, nada más que te salen cuadros, marcos para cuadros, y esto supuestamente era un estante para cuadros. Así que lo que he hecho ha sido buscar estante para cuadros en la aplicación de Ikea, y también te salen algunas alternativas, pero ninguna es de 1,15 m, son todas mucho más cortas y otras en otros materiales. Vale, a pintar, esta vez con guante y mascarilla. En todos mis vídeos veis esta estantería y suelo tenerla siempre con 3 discos colocados y normalmente pues tengo alguno más por detrás, o sea que aguanta perfectamente el peso de 9 discos. Suelo tener algunos puestos y está muy bien para pues eso, tener la portada del disco que estás escuchando en ese momento, para tener bien ordenada y decorada tu habitación, para disfrutar de las fotografías y dibujos que hay en muchas de las portadas. Y bueno, la verdad es que no es fácil de encontrar un modelo parecido, pero sí que hay alternativas. Si buscas en sitios de bricolaje, en ferreterías o en sitios en los que vendan muebles, en ocasiones hay estantes parecidos y suelen tener la utilidad supuestamente de estante para cuadros. Se supone que colocas los marcos de los cuadros y ese es el problema que tienen las nuevas versiones de Ikea, que tienen un poco más de fondo porque están pensadas para marcos de cuadros, y ya sabéis que ahora la moda un poco con los cuadros es que los marcos sean más bien gordos, más bien gruesos. Entonces pues los nuevos modelos ya no son como el Riva, ya tienen bastante más profundidad, con lo cual quedaría el disco más tumbado, más inclinado, entonces no se ven igual de bien las portadas que en este. Pero bueno, en todo caso puede ser otra opción, comprar los modelos nuevos que son más cortos y pues oyes, en vez de uno de 1,15 m, pues a lo mejor se pueden comprar dos de 60 centímetros. En mi cuenta de Instagram, @viniloenfermos, puse esta foto en la que podéis ver el resultado final de cómo queda la estantería ya puesta en la habitación. No olvides dejar un like y tu comentario ahí abajo y activar la campanita de notificaciones para no perderte nada. Y si quieres comprar ropa o regalos de Vinilo Enfermos, te dejo el enlace ahí abajo a la tienda oficial. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.